Gracias por la invitación. Y pues yo creo que vamos empezando porque es un montón de información y tenemos poquito tiempo. Em, es importante para mí que tengamos muy claro, ¿no?, que básicamente el tratamiento de caries es una de las piedras angulares de la consulta dental, o por lo menos de mi consulta. Entonces, para mí es relevante entender, saber y conocer muy bien los procesos cariosos y, por lo tanto, entender y manejar diferentes opciones en su control. Para entender un poco la caries, vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido de elementos o puntos importantes que tendríamos que tener siempre en cuenta, ¿no? Que es una enfermedad no transmitible y que es posiblemente la más común del ser humano, que está inducida por biopelícula bacteriana, por lo tanto, es controlable por medio de la higiene. Y esto lo creo que es algo que suena hasta muy trillado. Sin embargo, en el concepto de control de caries de un paciente, siempre tendrá que estar a la par de la intervención del médico, la cooperación y el entrenamiento de los pacientes, ¿no? En nuestro consultorio no pensamos, no tenemos el concepto de simplemente quitar caries. Lo que tenemos que hacer siempre es educar al paciente y dedicarle el tiempo suficiente para que el paciente cambie sus hábitos. Si no, prácticamente todo lo que estamos haciendo es engañar. Por lo tanto, el control de la ingesta de carbohidratos fermentables es un punto álgido en este control. Y es mucho como le decimos nosotros a los pacientes, no es que tengas que dejar de comer los carbohidratos, más bien tienes que ser ordenado en cómo los comes y ser muy cuidadoso con tu higiene después de la ingesta de los alimentos. Sabemos que estos carbohidratos fermentables van a ser el alimento nutricional para las bacterias, y los subproductos de estas bacterias son estos ácidos que van a iniciar esa descalcificación en el esmalte, y por lo tanto van a empezar a generar esta cavitación. Mientras que todo en el esmalte podríamos pensar que la cosa está tranquila. Sin embargo, ya en un momento que empieza la caries a tocar o empieza a trabajar sobre la dentina, va a haber una reacción defensiva del cuerpo, específicamente de la pulpa. Es fascinante todo lo que hacen estos subproductos bacterianos, como de forma quimiotáctica y por medio de neurotransmisores empieza una actividad defensiva, de inflamación y de respuesta pulpar. Estas interacciones con estos subproductos bacterianos se van a dar a muchísimos niveles, pero posiblemente hoy nos quedaríamos con que la desneutralización de la dentina y esa exposición de ciertas sustancias que están en la dentina, que son factores de crecimiento, van a inducir la activación pulpar, y la primera reacción será el obliterar, es el generar un cierre de la luz de los tubos dentinarios, y posteriormente la formación de nueva dentina. Macroscópicamente, esto es lo que vemos en un diente con una lesión incipiente en dentina, y vamos a ver diferentes estratos. Vamos a ver ese esmalte ya desmineralizado, vamos a ver una zona superficial de dentina infectada, una zona que es muy importante que lo tengamos muy claro, una zona de dentina afectada, que es una zona que la dentina está teniendo cambios morfológicos, sin embargo todavía no hay una infección como tal. Después, todo el producto o toda la consecuencia de la fabricación de calcificaciones dentro de los túbulos en la dentina esclerótica fabricado por odontoblasto, y cuando la caries es lo suficientemente agresiva, habremos perdido esa empalizada odontoblástica, y habrá una zona de dentina terciaria reaccionaria que está formada por células que ya no son odontoblastos, que están derrochando colágeno y calcificándolo a máximas velocidades para generar espacio entre el irritante y la pulpa. Ahora bien,
Si nos vamos un poco ya a la parte clínica, que es creo que lo más importante, hay una clasificación mundial que se llama ICTAS, de clasificación de caries. No voy a hablar ahora mismo de la clasificación, sino voy a retomar algunos puntos que para mí son importantes en la forma de diagnóstico y clasificación de caries. En principio, hay 3 elementos que son fundamentales para entender qué tipo de caries con las que estoy negociando. El primero es el color. Las lesiones que son activas, que están en proceso de desmineralización, son generalmente de colores más parduzcas, más amarillentas, más claras, mientras que las lesiones detenidas, la caries que está retenida, que no está activa, suelen ser mucho más oscuras. Generalmente este tipo de dentina oscura suele no ser removible. Por otro lado, encontramos en la palpación, en la actividad clínica de tocar, remover y entender la sensación táctil, que las lesiones activas se escriben como blanditas, ¿no? En comparación con una lesión detenida, una lesión que ya no está activa, generalmente es difícil de remover, es un tejido duro, es un tejido que raya, pero que no cavita y que no se levanta la lámina. Y finalmente, el aspecto. Generalmente cuando pierde el brillo el tejido, se considera que es una dentina que está con una caries activa, mientras que una dentina brillante es una dentina esclerótica que ya está obliterada y por eso es que brilla. Teniendo esos conceptos en mente y entendiendo la clasificación de ICTAS como un ICTAS 0 prácticamente sin lesión, a ICTAS 5 y 6, que es de donde vamos a hablar el día de hoy, se proponen diferentes tipos de tratamiento, ¿no? En este caso es bastante escueto las opciones de tratamiento que se mencionan. Sin embargo, es esta la zona, esta parte de 5 y 6, donde tenemos que estar muy cuidadosos con la selección de tratamiento y la forma en que vamos a acercarnos hacia la remoción de esa caries. Cuando hablamos de esa 5 o 6 de ICTAS, hablamos de caries profunda. En esta recomendación de este consenso de 2016 acerca de caries, nos dice que una caries profunda es algo que evidentemente en radiografía se puede ver que es una lesión que alcanza el tercio o 3/4 de la zona interna de la dentina y que tiene radiográficamente mucho riesgo de exposición pulpar. Y esto es una apreciación radiológica, nada más. Entonces, lo que tenemos en este 7, no se alcanzan a ver, es una caries profunda. Y lo que tenemos en el 6 es una caries extremadamente profunda. Definitivamente, poseemos mayor riesgo de tratamientos complicados en una caries extremadamente profunda que en una caries profunda. Sin embargo, está muy claro que la extensión de la caries no dicta el tratamiento. Lo que posiblemente dicta el tratamiento será la sintomatología. Y aquí es importante que empecemos a tomar nota antes de tomar acción para eliminación de caries, es lo más importante, que es la vitalidad. Si el diente está vital, tenemos que saber si es vital sano, vital enfermo o necrótico, porque de eso dependerá el éxito posterior de nuestro tratamiento y la toma de decisiones inmediatas en el abordaje clínico de la eliminación de caries. ¿Y por qué la vitalidad? Porque a pesar de que puedas llegar a tener una caries extensa o extremadamente profunda, la pulpa tiene capacidad de reparación. Y la pulpa se va a reparar sí o sí y siempre y cuando podamos eliminar el agente irritante. No es nuestro objetivo. Uno siempre será mantener la vitalidad del diente. Y nuestro objetivo 2 será mantener la mayor cantidad de estructura dental firme. En la guía de tratamientos endodónticos de la Sociedad Europea,
clasifica varios sistemas o varias opciones de tratamiento para cuando tenemos caries extensas o extremadamente extensas. Y empiezan con eliminación de caries selectiva, técnica de reintervención, o sea, es o stepwise, que le llaman también, recubrimientos directos, recubrimiento indirecto, pulpotomía parcial, pulpotomía total y pulpectomía. Estos elementos, estos posibles opciones de tratamiento van a estar direccionados o van a estar linkados justamente al tipo de sensibilidad que tenga el diente. Y esto ligado también a la cantidad de estructura perdida. Y vamos a tratar de ir desmenuzando rápidamente cada uno de estos pasos. En este momento estoy seleccionando técnica de reintervención de forma diferente, porque es una técnica que prácticamente está en desuso. La técnica de reintervención lo que hacía es que quitaba el grosso de la caries superficial, dejaba un medicamento, colocaban un medicamento, reconstruían el diente, 6-7 meses después reentraban a eliminar el resto de caries, dándole la oportunidad a la pulpa de generar una nueva dentina y hacer un espacio virtual entre las caries que había. ¿Qué pasaba en esos estudios que hay de técnica de reintervención? Que prácticamente en todos los estudios se dieron cuenta que las caries después al momento de reintervenir, el tejido que se encontraba ahí era un tejido duro, por lo tanto, se decidió solamente seguir adelante con la técnica de caries selectiva, cosa muy controversial, llegaremos ahí en su momento. Frondal posiblemente es uno y Duncan posiblemente son de las personas más letradas en el manejo de caries profunda y son posiblemente las personas con más experiencia en manejo de caries arrestada. Y justamente hablan y dan una razón de cuál es el objetivo del manejo de caries profunda con tanto cuidado. Y si se fijan en este caso, pues es un caso que viene un paciente con una lesión, con una restauración desajustada. El paciente viene con molestia al frío y al calor. A las pruebas pulpares determinamos que es una pulpitis reversible. Y lo que hay que hacer, y lo hablaremos un poquito más adelante, es quitar caries, restauración, tejidos y soporte. Y una vez que eliminamos por completo todos esos tres elementos, valoramos. En este caso, es una caries bastante superficial. Al haber eliminado todo y no hay comunicación, no hay caries, no tuvimos que dejar caries, etcétera, pues reconstruimos. ¿Ok? Una reconstrucción. ¿Por qué? Porque lo más importante, ¿no? Decía yo, y son varios los estudios que hablan de esto, es preservar la vitalidad. Ese es el objetivo principal de los procedimientos, ¿no? Cuando yo dejo cámara pulpar intacta, estoy dando esa oportunidad del diente de reparación, de mantenerse y de darme signos y síntomas a posteriori. ¿Okay? Regreso un poco a este consenso de 2016, donde hablan justamente de que la gestión de lesiones cariosas se centra justamente en detener y controlar. Fíjense qué interesante. No habla en ningún momento de la eliminación total de la caries. Voy a ir poco a poco, voy intentando darles paso a paso de los objetivos clínicos. Estas lesiones mediante tratamientos restaurativos mínimos, reparando en vez de restaurando, ¿no? Esto habla mucho de la mínima invasión y se centra en un objetivo clínico muy interesante que se llama ciclo restaurativo. Para hacer el cuento muy rápido, para no perder mucho tiempo, el ciclo restaurativo nos dice que una vez que empezamos a eliminar, a meter fresa, a tocar los dientes, estamos acercando al final de este diente. El ejemplo más claro que podemos dar es que si a un niño con un molar de un 6 recién erupcionado le hacemos una cavidad clase 1, es muy factible que para los 45 años ese diente ya no esté en boca, porque empezó muy temprano con el ciclo restaurativo. Cuando hablamos de ciclo restaurativo, hay dos elementos protésicos de operatoria básica que hacen que el diente se acerque más a ese final
Y una es la corona completa, la fabricación de corona completa, y la otra es el tratamiento de conductos. El realizar un tratamiento de conductos debilita seriamente, y lo sabemos, y va, de hecho, tan es así que cuando yo hago un tratamiento de conductos tengo que generar un nuevo protocolo adhesivo y de restauración para ese diente para mantenerlo a largo plazo. Entonces, el objetivo final es tratar de no llegar a cámara pulpar, o si es así, llegar de una forma mínimamente invasiva. Entonces, vean este caso. En cuestión de ciclo restaurativo, tenemos una caries profunda. El paciente viene con pulpitis irreversible. La caries la podemos clasificar como caries extensa. Lo más importante es pruebas de sensibilidad, saber que el diente está respondiendo. Una vez sabiendo que el diente está respondiendo, mis objetivos dirigidos serán a conservación de estructura dental y sensibilidad. Entonces, no podemos perder tampoco de vista por qué estamos haciendo esto, ¿no? El diagnóstico que estoy dándole a este diente siempre tendrá que llevar como objetivo principal el objetivo protésico. No voy a hacer el tratamiento dental pulpar en un diente que no va a ser restaurado, que no va a estar entrando en función. Entonces, el protocolo clínico que yo utilizo para diagnóstico, tratamiento de este tipo de dientes, tiene pasos secuenciales muy importantes. Primero que nada, establecer, como ya se lo dije, la sensibilidad. ¿Está vivo? Sí, no, está o no está enfermo, y eso tomaremos decisiones. Las decisiones voy a ir enseñándoles paso a paso cada caso cómo los voy tomando. Entonces, una vez que establezco que el diente es vital, que está vital, todos mis objetivos serán para mantener esa vitalidad. Después tengo que darle un sondeo periodontal para saber que periodontalmente es mantenible. Observo gráficamente para empezar a planear y observar que mi restauración, que mi proceso grasoso está bastante cerca de cámara pulpar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a quitar toda la restauración, todo el tejido y soporte, para entonces dedicarle el tiempo a quitar caries. El proceso de eliminación de caries es un proceso delicado con ciertos protocolos clínicos muy importantes. En este caso, aislamiento total, por supuesto. Cualquier tratamiento de eliminación de caries, si queremos llegar a buen puerto, queremos eliminar bacterias, tiene que ser bajo aislamiento total. Quitamos caries. Una vez que logramos eliminar por completo todo el proceso, llegamos y hacemos este diagnóstico clínico mecánico del tipo de tejido que nos está quedando allí en el fondo abajo. En este caso, es uno de los casos que hice en algún momento de mi vida de caries secundaria, caries arrestada, donde estamos dejando dentina afectada, no infectada. Es una dentina que no cavita, que yo no puedo levantar con un instrumento, pero que sí puedo llegar a rayarlo, que es una dentina que está disminuida. En este caso colocamos un cemento biocerámico, en este caso Biodentin. Esperamos los 12 minutos más o menos que requerimos para poder fraguar de primera intención, y reconstruimos por completo. En este caso, lleva, me parece que es un par de años, y quiero enseñarles cómo es que buscamos o tratamos de aterrizar este diagnóstico clínico, cómo podemos llevarlo de una forma más certera. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo sabemos que estamos quitando toda la caries? ¿Cómo sabemos que estamos eliminando todas las bacterias? De hecho, en este artículo de dental de Inglaterra, dice, aún en dentina firme, que tú sientas que está el explorador duro y que no raya, puede haber todavía bacterias dentro del tubo. Entonces, este esquema que estoy presentando acá es un esquema muy interesante, donde nos presenta de un lado un túbulo dentario, dentinal, como un ejemplo de la profundidad dentinaria, la condición histológica en la que se encuentra, y tengo una barra de color rojo-verde, donde el rojo es completamente blando, verde es completamente duro. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestros procesos de eliminación de caries? Pues es ir bajando el conteo bacteriano de la zona necrótica. Cuanto más eliminamos esta zona, más rígido, más firme vamos a encontrar la dentina. Mi objetivo será siempre llegar a esta zona desmineralizada donde la dentina está afectada, ¿no? Tercio medio de esta franja roja o franja verde, donde estamos seguros que la cantidad de bacterias ha disminuido de tal suerte que el desorden planctónico que tienen las bacterias no puedan llegar a ser de violencia específica en ese diente. David Aleman y Pascal Magnier ofrecen un sistema de eliminación de caries que tiene que ser pensado. Esto es muy importante para mí, y es algo que hablo mucho con mis asistentes y con los alumnos, es que antes de que yo vaya a entrar con una fresa, tengo que entender cuál es la situación clínica en la que estoy, ¿no? Un diente, un molar, y voy a poner un ejemplo, y esto lo vamos a poder encontrar en diferentes estudios anatómicos. Un molar, ¿a qué distancia encontramos la cámara pulpar? Cuando yo voy a planear una eliminación de caries profunda, yo tengo que utilizar la técnica de Pascal y de Aleman, donde ofrecemos un tratamiento con 3 intenciones, con 3 fresas diferentes estériles para abarcar 3 zonas específicas. De esta forma vamos a tener un control de nuestro campo operatorio mucho mejor, más estéril y mejor controlado. En un diente tendríamos que estar midiendo, ¿no?, a qué distancia radiográfica y clínicamente vamos a encontrar el cuerno pulpar hacia coronal o la pulpa hacia vestibular, en la zona del cuello. En este proceso de 3 intenciones, mi objetivo será reducir el conteo bacteriano de tal suerte que cuando llegue el momento, sepa yo que voy o no voy a comunicar. La comunicación tendría que ser un procedimiento estable y planeable. Por supuesto que hay veces que se nos sale de control, pero la mayoría de las veces, cuando yo estoy en la tercera zona, en la tercera fresa estéril, en ese momento yo ya tengo que tomar una decisión de saber si voy a comunicar, qué voy a hacer. Entonces tengo que tener todo preparado para poder hacer la intervención. Pero fíjense qué interesante. Si yo elimino la caries periférica, y voy a poner esta fotografía como ejemplo, esta primera zona azul que se ve aquí clínicamente, es una zona que es una zona periférica donde voy a hacer la disminución del conteo bacteriano y la eliminación más gruesa de la caries, con el objetivo primordial del diagnóstico clínico de saber si el diente es o no es restaurable. En esta zona yo voy a generar una zona de dentina y esmalte firme para saber si el diente en principio es restaurable. La segunda intervención, me voy a la zona específicamente periferia de la dentina para eliminar el grosso de la dentina removible, blanda, para dejar hasta el final la última intervención, que es la zona donde estoy cerca de las cuerdas pulpares, cerca de la pulpa. Y es aquí, con esta nueva fresa de bola estéril, que voy a tomar la decisión de comunicar o no. Pero vean de esta forma. Cuando estoy listo para comunicar, el conteo bacteriano aquí es prácticamente muy bajo. No es, si yo llego a comunicar, si yo realizo la comunicación, una comunicación con una baja de bacterias como está en esta situación, tiene mucho mayor éxito que cuando lo hago de una sola intención. Es un video, ¿no? No lo voy a enseñar todo porque es un video largo, pero fíjense cuál es mi primer acercamiento. En este diente lo primero que estoy haciendo es establecer una periferia clara y concisa, eliminando esmalte sin soporte y toda la caries de la periferia. Cuando yo estoy trabajando de esta forma, estoy bajando el conteo bacteriano, estoy estableciendo un parámetro y un perfil claro para saber si el diente
eso no restaurable, y para entonces seguir adelante con mi procedimiento. En este caso, me voy a ir un poquito más adelante. En este caso, la caries fue muy profunda, el sangrado no era muy intenso. No, bueno, la decisión, ya lo veremos más adelante, fue hacer la pulpectomía, pero vean la diferencia, ¿no? Este diente está firme, estable, este diente es 100% restaurable. Entonces, hablando de las técnicas, ya quité caries, ¿no? Ya estoy en ese proceso de caries. Mi toma de decisiones de cuándo hacemos caries, eliminación de caries selectiva, recubrimiento directo, indirecto, pues dependerá mucho del conocimiento de las habilidades que yo tenga. Posiblemente uno de los factores más relevantes y de mayor controversia es justamente el dejar caries, ¿no? En eliminación de caries selectiva, o irnos directamente a terapia pulpar vital. Y creo que valdría la pena entonces repasar un poco qué hay de información acerca de todo esto. Ambas técnicas se encuentran aceptadas como tratamientos de terapia pulpar vital. ¿Ok? Entonces, existen las dos posturas, hay información hacia ambos que hablan de ellas. De hecho, estos dos primeros artículos justamente hablan de el tratamiento de caries arrestada, de la eliminación de caries selectiva, donde en ambos casos dan seguimiento 5 o 7 años de dientes con estas lesiones, y el seguimiento tiene un éxito del 90-95% prácticamente en los dos artículos. Es un seguimiento clínico, ¿no? A los 5, 6, 7 años, lo único que se hace es tomar pruebas de sensibilidad, y esas pruebas de sensibilidad responde o no responde el diente y cómo responde, ¿no? Pues son tratamientos a largo plazo exitosos. Estamos hablando de 2017, 2016, 2015, son tratamientos que llevan muchos años funcionando en la práctica odontológica. De hecho, lo decía yo, Rondal es posiblemente uno de las personas más letradas y con mayor experiencia en ese aspecto. Y fíjense esta revisión que tiene de 2014 de Rondal con Domenico Ricucci, donde hablaban justamente en 2014 de este tipo de tratamientos, ¿no? Como el tratamiento opcional para cuando tenemos caries profunda y queremos mantener la pulpa vital. ¿Qué pasó? Que por ahí 2018, 2019, justamente el gran maestro Ricucci sorprende con nueva información, entre muchos de ellos, entre varios investigadores, ¿no? No solamente él, pero posiblemente estos artículos son de los más relevantes acerca de la terapia pulpar vital, que antes no se hacía, ¿no? Y habla justamente de qué pasa si dejamos caries profunda, ¿no? Y en los artículos de Ricucci, en ambos, justamente, que si yo dejo caries arrestada 6, 7 meses después, en el primer artículo, que es una chulada, dice, pues sí, si hay vitalidad, si hay sensibilidad, sin embargo, encontramos zonas de necrosis y zonas de bacterias activas dentro de la cámara pulpar, ¿no? Y esto generó toda una controversia, abrió la ventana y la puerta hacia un nuevo tratamiento que es la terapia pulpar. En el artículo siguiente, de 2019, nos habla justamente de los alcances que tiene la terapia pulpar, cómo el eliminar toda la caries, eliminar un tejido pulpar infectado, inflamado, nos va a dar también un excelente resultado a largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿por qué 2018, 2019, por qué 2017 empezamos con este tema de terapia pulpar vital? ¿Por qué no lo hacíamos antes? Porque antes, ¿no? Estamos estudiando este artículo de 2002, digo, de 2000, el éxito de la terapia pulpar vital, de la exposición pulpar, tratamiento de exposiciones pulpares, tenía un índice de fracaso bastante alto. Y esto posiblemente, bueno, posiblemente, cambió y fue diferente por la incorporación de varios elementos a la técnica, que pueden ser magnificación, esterilidad, y posiblemente, bueno, sino posiblemente, y seguramente, el nuevo tipo de materiales que se empezó a utilizar. Entonces,
¿Cómo decidimos? Y esto es a título personal, estoy tratando de enseñarles mi viaje, ¿no? Mi viaje acerca de en el conocimiento y mi toma de decisiones, ¿no? Este caso, un caso de una persona joven, 30 años, con una caries extensa por distal. Eliminamos tejidos sin soporte, quitamos caries. Hay en este caso dejé caries, bueno, no caries, porque ya prácticamente ya no dejo caries, y les voy a enseñar por qué. Tejido afectado, no infectado. Colocamos en el fondo de la zona biodentín y reconstruimos. Y es un tratamiento, se alcanzan a ver, ahí tiene la zona de la lesión, 2 años de seguimiento. Este es uno de los primeros casos con los que empecé a eliminar por completo la caries, y tiene que ver con este artículo con el que me topé en algún momento. Decían, bueno, una de las técnicas, uno de los objetivos de eliminar caries selectivas, decía, bueno, si yo arresto la caries ahí, al no tener la caries, los subproductos de hidratos de carbono, pues no tiene sustrato, no tiene elementos, y por lo tanto se quedan pasivas. Sin embargo, en este artículo justamente habla que en las zonas más profundas, las bacterias que se encuentran en las zonas más profundas y que generan inflamación pulpar, pueden vivir, como dice en la zona subrayada, de las proteínas, de las proteínas de la dentina. Por lo tanto, esto cambia muchísimo, muchísimo la forma en la que apreciamos la actividad bacteriana. Entonces, estos son esos pequeños cambios que he hecho en mi vida profesional. Estoy eliminando de mi manejo, de mi abanico de posibilidades, la caries selectiva, y me voy directamente a recubrimiento directo, indirecto o proteopenia parcial. Esto vamos a hablar un poquito adelante, ¿no? Este caso es un caso justamente de recubrimiento indirecto. ¿Cómo decido qué? Pues es muy sencillo. Paso 1, vitalidad. El diente está vital, el diente es saludable, tiene pulpito irreversible. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar tejido sin soporte, tejido carioso, y evaluar. Si yo logro quitar todo el tejido, este diente no tengo que hacerle nada más. Hay teorías, ¿no? Dicen, si no comunicaste, puedes tú hacer grabado ácido periférico selectivo solamente en esmalte, colocado un adhesivo dentinario y reconstruir directamente con resina. Sin embargo, la colocación de un cemento biocerámico tricálcico como el biodentín en la zona cercana va a dar cierta liberación de elementos de iones de calcio que van a ayudar a la remineralización de la zona. Por lo tanto, sí o sí, hay que colocar algún cemento en esa zona superficial, digo profunda. Entonces, fíjense mis protocolos. Yo lo que hago es, termino de quitar caries, coloco matriz, sello, levanto la pared, y una vez que tengo el control de mi campo operatorio, coloco medicación, coloco algodón. Estos son mis nuevos protocolos. Coloco un algodón, Cavit, ¿no? Y esto lo mando a su casa al paciente unos días. ¿Por qué? Porque a mí me gusta pensar que necesito darle el tiempo necesario al cemento para que genere su fraguado total antes de que yo coloque la restauración directa. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestro problema real? Pues nuestro problema sigue generándose en el diagnóstico. Estamos claros y lo tenemos en el entendido que no existe una relación entre el diagnóstico clínico de la enfermedad pulpar con la histológica. De hecho, es muy factible que en estos próximos años cambie y se elimine posiblemente el tema de reversible y irreversible por algún otro tema. ¿Por qué? Porque no podemos establecer que esté inflamado de tal forma que sea irreversible o no. Ese es uno de los primeros puntos complicados en el diagnóstico. Y el otro punto complicado es,
si decidimos o no exponer la pulpa. Y esto es, esto va a ir directamente proporcional a la capacidad que tengas visual, táctica, radiográfica y el manejo clínico que tengas de los tejidos. Es entonces la terapia pulpar vital, la comunicación pulpar directa, un tratamiento que puede hacer cualquier persona, sí. Sin embargo, ahí existen estas dudas, ¿no? Una persona que no está empapada en este tema siempre va a estar con esta preocupación de decir, oye, ¿será suficiente y funcionará? ¿Por qué no le haces de una vez la endodoncia? ¿No? Y si revisamos el éxito y fracaso de estos procedimientos, ahí están en los artículos, si tienen ganas de revisarlos, pues el éxito a largo plazo y a corto plazo son bastante prometedores. Estamos dando 80, 90%. Entonces, ¿qué será más fácil? Hacer eliminación de caries, controlar el sangrado y colocar un medicamento, o hacer un tratamiento de conductos con instrumentos rotatorios, limas, encontrar conductos, ¿no? Es un tratamiento preventivo, es un tratamiento mucho más conservador, que por el momento sigue siendo y sigue generando mucha reserva, sobre todo por lo menos yo lo voy a hacer en mis referidos. Entonces, si queremos realizar un tratamiento de este tipo, necesitamos ver la visualización del tejido pulpar y la dentina periférica es fundamental para el éxito. Entonces, la magnificación, yo específicamente lo hablo como uso de microscopio, pero unas limas de 4 o 5X serán suficientes para poder dar esa evaluación clínica y toma de decisiones, ¿no? Ricucci en este artículo de 2019 diseña, y ahorita voy a hablar, lo voy a desmenuzar en la técnica, pero uno de los factores importantes, y él lo comenta, colocar el biocerámico es muy sencillo, se mezcla, se coloca, se espera que fragúe y se coloca un tejido, una restauración por encima. Ese no es el problema es la toma de decisiones clínica, que tiene que ver con la visualización del tejido pulpar. Y él enumera en este reporte 4 puntos importantes. La dentina que rodea la exposición tiene que estar sana. Cuando hablamos de exposiciones pulpares por caries, yo tengo que eliminar, tengo que asegurarme que la exposición está rodeada de una dentina firme y sana. Entonces, ¿tendré que quitar más dentina si es que no está? Sí, por supuesto, ¿no? La técnica que yo utilizo en específico para quitar ese tipo de dentina, lo uso con puntas de ultrasonido de diamante. Yo no quiero, yo necesito tener un control muy claro de mis tejidos. Tengo que ser mínimamente invasivo. Posiblemente me cuesta mucho más trabajo ver y controlar una pieza de alta que una punta de diamante que pueda yo ir puliendo e ir eliminando esa dentina afectada. 2, la superficie de la herida se debe observar como un tejido rojo homogéneo y sanguinoliento, pero que no existan zonas amarillas que significan que son, o negras, que son zonas de liquefacción o de pérdida de oxígeno. Eso lo tengo que eliminar. Por eso es importante la visualización. Si yo hago la comunicación pulpar y veo zonas necróticas o zonas isquémicas en uno de los cuernos, tengo que eliminarlo, porque eso va a generar un proceso inflamatorio a largo plazo y va posiblemente a hacer que nuestro tratamiento fracase. Luego tengo que ver que no haya esquirlas o virutas de dentina dentro de mi exposición pulpar, porque esas virutas van a dañar, van a irritar la zona de cicatrización pulpar. Y después tengo que estar seguro de que yo pueda conseguir la hemostasia. Ricucci habla de minutos, 2, 3 minutos. Hay otros estudios, ya llegaremos más adelante, donde hablan de 5, 10 minutos. Pero si yo no logro hacer la hemostasia, si yo quito el algodón y sigue habiendo mojamiento sanguinolento, si yo coloco el material ahí, va a fracasar. No va a permitir que el material en su acidez genere una zona de necrosis superficial y que ahí empiece el intercambio iónico. ¿Por qué? Porque hay un espacio lleno de un coágulo
que no me lo va a permitir. Es muy, muy, muy importante. Vean, este caso es un caso que no llegó con dolor, es un caso que llegó como hallazgo radiográfico. Voy a enseñarles también un poco mi protocolo, eliminación de caries. Una vez que eliminé la caries, fíjense que reconstruí la pared. Para mí es fundamental el control de mi campo operatorio. Para poder yo contener bien mi material, tengo que estar seguro de que tengo un buen control del campo operatorio. Entonces levanto la pared, ahorita entenderán cuál es otra de las razones. Una vez que lo tengo así, entro y termino de quitar caries, termino de controlar y expongo. Hago mi presión por 5 o 6 minutos, logro ver lo que estoy viendo, que es un tejido sanguinolento, pero limpio, sin coagulación. Entonces puedo seguir adelante con mi proceso de colocación de cemento, ¿no? Yo hago esta reconstrucción, ¿por qué? Porque la forma la sustancia que yo utilizo para generar la compresión y el control del sangrado es hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, si lo coloco en la dentina, lo sabemos, ya lo he hablado muchísimas veces en otras ocasiones, va a generar un problema en la dentina superficial para generar adhesión. Entonces, yo reconstruyo primero, sello bien mi dentina. Recuerden que todos mis trabajos van dirigidos al tratamiento protésico. Entonces, yo reconstruyo muy bien esa pared para generar una buena adhesión, un buen campo operatorio, y entonces sigo adelante con mis procesos. Y esto no solamente lo hago yo, muchas veces mi socio Jorge, que es rehabilitador, quita caries superficial, periférica, hace todo el protocolo. Cuando ve que la caries es muy profunda, él levanta pared, pone algodón y Cavit y me lo manda a mí para que yo haga el resto del procedimiento. Es controversial el porcentaje de hipoclorito con lo que se puede hacer o no la hemostasia. Yo trabajo con hipoclorito al 5.25, suelo diluirlo, es riesgoso porque no sabemos a qué porcentaje realmente está. Entonces suelo diluirlo a la mitad, entonces debo estar como en un 2.5, 3, 1, no lo sé, y con eso hago la hemostasia. ¿Ok? Y ven, este artículo de Matsuo justamente es el que es donde nos tomamos en cuenta para decir que posiblemente entre 5 y 10 minutos podamos hacer esa presión y controlar el sangrado. Y este es un punto alto de inflexión. Si yo no logro controlar la hemostasia, ¿qué significa? Que la inflamación es mayor. Mi toma de decisiones cambiará. Colocamos, ahí está, colocamos el biodentín, un algodón húmedo, cerramos con Cavit y mandamos a su casa. 72 horas después o una semana, me da un poco igual, regresa el paciente y puedo terminar de reconstruir. No hay interacción nula, es nula la interacción entre los elementos biocerámicos, de fosfato tricálcico, con los materiales adhesivos. Sin embargo, es claro que es mucho mejor y va a copiar mucho mejor la superficie si el material está completamente fraguado. ¿Ok? Entonces, este es uno de mis primeros casos, es una prima mía, lleva ya 5 años con un excelente control, donde yo llego, hago pruebas de sensibilidad, el diente responde de la misma manera que responden los demás, un control espectacular de mi campo operatorio, un tratamiento exitoso. Ahora bien, acordémonos y tengamos en cuenta siempre el tema del control de sangrado. Bien, este caso es el caso más viejo que tengo. Este caso llega con, a diferencia del anterior, llega con sensibilidad al frío y al calor, una pulpitis irreversible, se ve una restauración desajustada y por debajo hay pigmentación. Al entrar encontramos un tejido no muy reblandecido, pero hay unas zonas muy específicas de tejido que sí cavita. Al proceso de eliminación de caries, ¿no? Llegamos, comunicamos, y en este caso, porque no pudimos controlar el sangrado en la primera exposición, bajamos con una fresa, cortamos más allá para exponer una pulpa más profunda, sana, y eliminar todo ese tejido inflamatorio que estaba en ese cuerpo.
Y una vez que está el controlado del sangrado, vamos con el biomaterial. Aquí es lo mismo, pues colocamos biodentín. A mí me gusta, y es una de las clasificaciones, una de las cosas de por qué tiene mucho mayor aceptación este material, es porque es mucho más fácil de manejar que su computador más cercano, que es el MTA, ¿no? En cuanto a los dos, pues los resultados son muy parecidos. Sin embargo, el manejo, el fraguado, los tiempos del biodentín son mucho mejores. Por lo tanto, para mí es mucho más importante. Se fijan, estoy colocando el material solamente en la zona de la comunicación. Yo no relleno el resto de la cavidad con biodentín. ¿Por qué? Porque mi restauración final va a ser con resina y yo requiero espacio y zona de dentina y de esmalte a donde yo me pueda adherir. ¿No es? Colocamos algodón, colocamos un cavit, se va un tiempo, ¿no? Justamente este artículo habla que uno de los game changers de la terapia pulvar vital justamente ha sido la colocación de cementos de fosfato tricálcicos. Específicamente, el biodentín tiene, sobre todas las cosas, este artículo me encanta, ha demostrado tener propiedades mecánicas superiores, como es la estabilidad del color, la forma de aplicación y el tiempo de fragado en comparación con el MTA. Hay un par de artículos más que hablan justamente de la cantidad mayor de iones de calcio que liberan. Entonces, para mí siempre será el material de elección. Lo dejo aquí un tiempo para que fragúe el material, ¿no? Se lo decía yo, fraguado completo 72 horas, regreso, coloco mi resina y a esperar 7 años, ¿no? Mantengo la calidad pulpar, no veo retracción de los cuernos y sigue habiendo respuesta pulpar a mis pruebas de sensibilidad. ¿Qué pasa entonces? Este caso también es el caso más interesante y es el caso más nuevo que tengo, ¿no? Cuando el recubrimiento directo no es suficiente. Sigue habiendo sangrado, tengo que entrar a una pulpotomía parcial. ¿De qué dependerá? De la visualización del tejido y del control de sangrado. Si yo puedo controlar el sangrado, ahí me quedo. Si no, tengo que bajar. Y yo tengo un límite, ¿no? Este es mi límite, hasta aquí llego yo y ahorita explicaré por qué. En este caso, es un caso de un paciente con una apertura limitada, de un paciente, fue un paciente muy difícil, no tengo fotografías completas de él, pero quiero que vean el resultado final. Interesantísimo. Hoy por hoy, dientes como este con una pulpitis irreversible, ¿no? Con lo que se los he comentado unos momentos atrás, no podemos establecer que la pulpa irreversible realmente sea irreversible y esté enferma en todo lo largo de la pulpa. Por lo tanto, tenemos que eliminar caries profunda, tenemos que eliminar esas necrosis parciales y encontrar el punto más profundo donde la pulpa subyacente esté sana. Y entonces tenemos esta terapia de pulpotomía parcial, donde vamos a eliminar cierta cantidad, vamos a encontrar ese tejido y vamos a tratarlo para desinflamarlo y darle un posterior tratamiento. Adiós. En este tipo de tratamientos, Journal Internacional del 2022, 75% a 12 meses. En dientes asociados con pulpitis irreversible. Cuando estamos hablando de pulpitis irreversible, tenemos un éxito mayor. Y posiblemente en este caso, y decía Duncan en este artículo, es muy factible que la selección de caso, la falta de visualización y de control de nuestra cavidad, sea lo que ha hecho la falla o que no tengamos un alto índice de prosperidad en este tipo de tratamientos. Entonces, esto es lo que hacemos. Si se fijan, tenemos una interacción mucho más profunda en este diente. El diente lleva un par de semanas, no lleva más, ¿no? Todavía por obsesivo compulsivo lo vi ayer, el diente sigue respondiendo bien, tenía una pulpitis irreversible, ahora viene con una pulpa normal.
Entonces, bueno, habrá que mantener el seguimiento. No sé. Sí, claro, claro. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a, a, a llegar al tratamiento de pulpa vital controlable. Este mes acaba de salir este artículo que habla justamente de pulpotomía completa y, y nos habla justamente que en esta revisión, y es una chulada de artículo porque es una revisión de muchos casos, el éxito de la pulpotomía completa es mayor a la pulpotomía parcial. Entonces, el tratamiento histológicamente es muy controlable, es mucho más fácil de realizar que una pulpotomía parcial. Sin embargo, yo personalmente, en mi clínica personal, no realizo pulpotomías completas. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de seguimiento. Y cuando digo capacidad de seguimiento, vamos a ponerlo en un contexto que no soy yo. ¿Qué pasa si a mí me llega un diente con una pulpotomía completa? ¿Cómo puedo yo evaluar que ese diente es funcional? Voy a poner un ejemplo todavía mucho más claro y yo los pongo los ejemplos clínicos porque pues de esto vivo y creo que los que estamos acá en esta plática vivimos de la clínica. Tengo un par de casos, no ahorita, pero los he tenido de toma de decisiones de pacientes que llegan con pulpotomías y el referente me dice, ¿qué hacemos? ¿Se queda? ¿Pongo la restauración encima de esto? ¿El diente está sintomático? Mi pregunta es, ¿ustedes tomarían esa decisión en un tratamiento que ustedes no conocen, no están controlando? ¿Y cómo evaluarlo? Entonces, aunque histológicamente el éxito es maravilloso, yo personalmente, si ya no puedo controlar el sangrado y no puedo establecer una pulpotomía parcial donde yo pueda con el tiempo seguir viendo vitalidad, ya no sigo. Este caso, ¿no? En este caso tenemos una caries profunda en el 7 y una caries extremadamente profunda en el 6. Quitamos, controlamos la caries periférica, fíjense, y dejamos hasta el fondo caries muy profunda, muy profunda, pero yo voy a levantar primero mi pared para tener mi campo operatorio estable. ¿Lo ven? Y ahora sí, nos vamos. Levantamos la pared, tardé un proceso muy largo en poder hacer toda esta elevación de margen, coloqué algodón y Cavit y esperé a ver cómo respondía al diente. En el proceso nos vamos al 6, digo al 7, oh sorpresa, la caries no es tan pequeña como pensábamos. Primer abordaje clínico por vestibular, alargamiento coronario con electrobisturí, establecemos salud por vestibular. Una vez que ya establecí la salud por vestibular, puedo aislar para poder tanto reconstruir el vestibular y poder controlar la caries en oclusal, que es la más profunda. Quitamos, empezamos a pigmentar para tener selectividad en tejido y fíjense lo que tengo aquí. ¿Se acuerdan? En algún momento dije que yo tengo que saber en qué momento estoy cerca de comunicar o no. Yo siempre que estoy quitando caries utilizo una sonda para saber a qué profundidad estoy y qué tan cerca estoy de comunicar o no. Yo no quiero dejar al azar la comunicación. Para este momento de la fotografía, la periferia y la dentina periférica en la zona menos profunda ya están completamente eliminadas. Solamente estoy en ese proceso de eliminación de caries profunda. Logré eliminar por completo, ¿ok? Colocamos un cemento biocerámico, cerramos, sellamos y el 7, el 6, no pude controlar el sangrado, quité cámara pulpar y tuve que hacer tratamiento con conductos. Yo no hago pulpotomías, decidí irme por la pulpectomía. Me voy a dar un poquito adelante, no es caso hablar de la pulpectomía como tal, ¿no? Y esto es el resultado final en ambos casos. Terapia pulpar vital en el 7 con una respuesta hasta el momento debe llevar un par de meses estable y una pulpotomía completa, un tratamiento de conductos
en la zona, en el 6. Entonces, la selección de tratamiento nos lo va a dar 4 cosas muy importantes. 1, la sensibilidad pulpar. 2, la visualización. 3, el control de sangrado. Y 4, nuestras capacidades clínicas para el abordaje clínico de este tipo de cosas. Espero no haber ido muy rápido, no haber dado mucha información, pero sentía que para una hora era demasiada información, me fui muy rápido. Les dejo con esta foto y un hashtag que tenemos, Somos Clínicos. Esas personas son excelentes endodoncistas que me ayudan, que me motivan, que me echan adelante, que me hacen ser curioso y ser más inquisitivo con lo que hago. Somos Clínicos porque, si se fijan, todo lo que hablé el día de hoy, aunque sí, para mí es importante que tenga base científica, es importante también que esté dirigida a la clínica, a resolverme problemas, a entender cómo voy a seleccionar y cómo voy a realizar mis casos. Pues nada resta agradecerles por su tiempo, ¿no? Viernes en la mañana, ya vamos, creo que estuvimos bien de tiempo. Al final, si en algo pude mejorar su idea de cómo acercarse a este tipo de tratamientos, con eso me doy bien servido. Y nada, lean, ahí están los artículos, el que tenga ganas de leer, avísenme, yo se los puedo hacer llegar sin ningún problema. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo y nos esperamos vernos muy pronto.